¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti se rompe justo en el momento en que más placer deberías sentir? No hablo del corazón, hablo de algo más profundo, más oscuro. Ese segundo exacto en el que el deseo se mezcla con el miedo y te das cuenta de que no controlas nada. Te estremeces, no solo por la piel que tocas, sino por lo que esa piel despierta dentro de ti. Dime, ¿qué pasa realmente cuando un hombre se queda sin máscaras, cuando deja de actuar y se enfrenta a su propio reflejo en mitad del acto más íntimo que existe? No lo admites, pero lo sabes. Has sentido esa voz interior que susurra entre gemidos y respiraciones. ¿Quién eres ahora? Esa pregunta no viene de fuera, nace de tu sombra, la parte de ti que callas, que escondes detrás del personaje que muestras al mundo, esa máscara que llamas yo. Y cuando el cuerpo se entrega, la sombra despierta. Ya no eres el amante seguro, ni el conquistador. Eres un niño perdido, un hombre expuesto, un ser dividido entre el deseo y el miedo a desaparecer dentro del otro. Te prometo algo. Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a entender por qué la verdadera intimidad no se trata de cuerpos, sino de identidades. Por qué el sexo, en su forma más profunda, no es un acto físico. Es un enfrentamiento entre tus miedos más antiguos y tu necesidad desesperada de ser visto. Vas a entender por qué ese temblor que niegas, ese vértigo justo antes de entregarte, no es debilidad, es el llamado de tu alma queriendo ser reconocida. Y cuando lo comprendas, dejarás de temerle a la vulnerabilidad, porque descubrirás que no hay nada más poderoso que ser visto completamente desnudo, incluso en lo que nadie más puede ver. Hay un momento, justo después del clímax, en el que el silencio se vuelve insoportable. No hay respiraciones agitadas, ni palabras dulces, ni siquiera pensamientos claros, solo una sensación extraña, como si algo se hubiera roto o despertado. Ese vacío no es físico, es psicológico. Es la sombra reclamando su espacio, exigiendo ser escuchada. En ese instante, el hombre deja de ser amante y vuelve a ser niño, solo que esta vez no hay un refugio al que huir. Lo que siente no es placer ni culpa, es confrontación. Su alma acaba de verse reflejada en la piel de otro ser, y lo que ha visto no siempre le gusta, porque la intimidad, la verdadera intimidad, no consiste en desnudarse el cuerpo, sino en desnudarse la mente, y cuando eso ocurre, aparecen los ecos de lo que siempre intentó enterrar: la inseguridad, el miedo a no ser suficiente, la ansiedad de perder el control. Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y es justo ahí donde el hombre empieza a entender que no son las mujeres, ni el sexo, ni el amor, lo que le atormenta, sino su propia desconexión de sí mismo. Cada encuentro es un recordatorio de lo que no ha resuelto, una especie de espejo emocional donde sus máscaras se fracturan sin aviso. Muchos intentan tapar ese eco con repetición. Buscan más cuerpos, más noches, más intensidad, como si el exceso pudiera calmar la ausencia. Pero la sombra no se sacia con placer, se alimenta de verdad. Y cuanto más la ignoras, más ruido hace. Empieza como una incomodidad después del acto, pero con el tiempo se transforma en vacío existencial, en esa sensación de no saber quién eres cuando nadie te desea. El hombre moderno confunde el deseo con identidad, y por eso se siente perdido cuando el deseo se apaga. No entiende que lo que realmente busca no es sexo, sino significado. Y aquí aparece la paradoja más cruel. Cuanto más intenta llenar ese vacío con placer, más se aleja de sí mismo. Porque el sexo, sin conciencia, puede excitar el cuerpo, pero deja el alma hambrienta. El hombre que no se conoce a sí mismo convierte la intimidad en escenario, en un teatro donde actúa su mejor versión,
pero cada aplauso es falso, cada gemido una mentira que refuerza su soledad. Solo cuando se atreve a mirar sin máscaras, el acto se convierte en encuentro. Y ese encuentro no siempre es con la otra persona. A veces es con el propio abismo. Hay hombres que, tras una noche aparentemente perfecta, sienten el impulso de alejarse, de huir sin motivo. No lo saben, pero lo que les asusta no es ella, es lo que ella despertó. La vulnerabilidad. El hecho de que, por un instante, dejaron de ser personajes y se convirtieron en algo real. Y lo real duele, porque no puede esconderse detrás del ego. Esa es la parte que casi nadie confiesa. Que en la cama no solo se buscan cuerpos, se buscan respuestas. Que cada contacto es una oración silenciosa pidiendo pertenecer, ser visto, ser aceptado sin condiciones. Pero la aceptación que más cuesta no es la del otro, es la de uno mismo. Por eso el sexo puede ser tan perturbador como sanador. Porque si lo vives con consciencia, te desnuda también el alma. Y eso no siempre es bello. A veces es violento, caótico, casi insoportable, pero necesario. Porque el verdadero crecimiento no llega cuando conquistas cuerpos, sino cuando entiendes qué parte de ti intenta conquistarlos. Cuando dejas de usar el placer como disfraz y lo conviertes en un puente hacia tu propia verdad. Y entonces, todo cambia. El cuerpo deja de ser una herramienta de poder y se convierte en un lenguaje que no necesita palabras para decir, te veo y me veo en ti. Ahí, en esa vulnerabilidad compartida, el hombre descubre algo que no puede aprender en libros ni terapias. Que la intimidad auténtica no se trata de poseer, sino de rendirse. Que amar al final no es dominar ni proteger, sino aceptar el caos que ambos llevan dentro. Y cuando entiende eso, ya no teme al silencio después del placer, porque sabe que ese silencio no es vacío. Es la voz de su sombra, recordándole que está vivo. Hay algo que nadie se atreve a decir en voz alta, que en el fondo, el hombre teme al amor más de lo que teme al fracaso. Porque el amor lo desarma, le quita el control, le arranca las certezas y lo deja frente a una vulnerabilidad que no sabe manejar. Por eso muchos confunden el deseo con el amor, porque el deseo es manejable, se puede encender y apagar, se puede fingir, pero el amor no se finge, te desnuda sin pedir permiso, te obliga a mostrar tus grietas, tus heridas mal cerradas, tus partes más primitivas, y cuando llega, no golpea el cuerpo, golpea el ego. En el silencio después del acto, cuando todo parece haberse calmado, algo invisible empieza a moverse. Es el alma, tratando de reorganizarse después del caos, porque cada encuentro íntimo, aunque no lo parezca, es una forma de morir. Sí, morir. Morir al personaje que fuiste, al papel que interpretaste, a la imagen que intentaste sostener mientras el deseo te devoraba. Esa pequeña muerte, ese vacío posterior, no es más que la señal de que algo dentro de ti se ha desprendido. Y cuanto más consciente eres, más lo sientes. Lo que antes era solo placer ahora es revelación. El hombre que se atreve a mirar lo que ese silencio le muestra, empieza a notar un cambio sutil. Su forma de tocar, de respirar, de mirar, deja de ser una búsqueda desesperada por validación y se transforma en presencia. Ya no busca ser admirado, busca comprender. Ya no teme entregarse, teme no hacerlo del todo, y entonces entiende que la intimidad no es una conquista externa, sino una reconciliación interna, que la carne solo es el vehículo, pero el destino es el alma. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando el hombre se permite sentir sin miedo, el cuerpo se convierte en espejo de su evolución. Cada gesto se vuelve símbolo, cada contacto, un diálogo silencioso entre su luz y su oscuridad.
El sexo deja de ser una batalla de poder y se transforma en un rito de autoconocimiento. En ese instante, el placer no se mide en intensidad, sino en profundidad. Ya no busca el éxtasis como fuga, sino como encuentro. Pero hay algo más oscuro todavía. Cuando el hombre despierta a este nivel de consciencia, empieza a percibir algo que antes ignoraba: la energía, la suya, la de ella, la que se mezcla, la que lo atraviesa sin que pueda controlarla. Entiende que cada unión no es solo física, sino energética, que cada contacto deja una huella, una marca invisible que se queda adherida a su inconsciente. Jung lo llamaría transferencia del alma. No lo ves, pero lo sientes. Hay presencias que se quedan contigo mucho después de haberse ido. Por eso hay personas que no puedes olvidar, aunque intentes. No fue su cuerpo el que te atrapó, fue su energía la que tocó tu sombra. Y esa sombra, cuando es tocada, cambia. El hombre empieza a percibir el deseo como algo sagrado, no como un impulso que dominar, sino como un lenguaje ancestral entre su inconsciente y el universo. Y ese descubrimiento es tan poderoso como peligroso, porque lo enfrenta con una verdad brutal, que el sexo no era nunca el fin, sino el medio para reconciliarse con lo que ha negado toda su vida, su sensibilidad, su ternura, su miedo. Y ahí empieza el verdadero despertar. Porque cuando el hombre entiende que la intimidad es el puente entre su animalidad y su divinidad, deja de temer al amor. Ya no lo persigue, lo honra. Ya no busca dominar el deseo, aprende a escucharlo. Y entonces algo cambia para siempre. El sexo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de comunión, de aceptación, de entrega. Y aunque el mundo siga enseñándole que la fuerza está en no sentir, él ya lo sabe. La verdadera fortaleza no está en controlar, sino en sostener lo que sientes, sin huir, en mirar a la sombra a los ojos y decirle: te veo. Y aún así, sigo aquí, porque ese, y solo ese, es él. Momento en que un hombre deja de ser prisionero de su deseo y empieza a ser dueño de sí mismo. Pero hay algo aún más inquietante, algo que la mayoría de los hombres nunca se atreven a mirar de frente: la sensación de que, después de cada encuentro, una parte de ellos se disuelve un poco más, como si algo de su identidad quedara suspendido en el aire, pegado a la otra persona. No es fantasía, es la consecuencia de haber compartido más que piel. En cada unión, el hombre entrega fragmentos invisibles de su historia, de su energía, de su inconsciente. Y cuando esas partes no regresan, empieza el desasosiego. Lo llaman vacío, pero es desintegración emocional. No perdió a alguien, perdió algo de sí. Por eso muchos sienten cansancio después del placer. No físico, sino existencial. Porque lo que han dado no es solo cuerpo, han dado memoria. Cada caricia es una especie de trueque silencioso entre dos almas. Una transferencia simbólica que deja rastros donde antes había certezas. El problema es que nadie nos enseñó a gestionar esa energía. Se nos educó para rendir en la cama, no para comprender lo que ocurre cuando el alma se abre. Por eso el hombre moderno está exhausto, saturado de estímulos y vacío de sentido. Cree que ha vivido mucho, pero en realidad solo ha repetido el mismo patrón una y otra vez. Buscar conexión sin enfrentarse al precio de conectar. Y el precio es alto, porque conectar implica perder parte del control. Significa dejar que el otro vea tu oscuridad, tu necesidad, tu parte más primitiva. Implica aceptar que, durante unos segundos, no eres el protagonista, sino un canal por el que fluye algo mucho más grande que tú. Y eso aterra. Porque el hombre teme ser absorbido, teme desaparecer en la emoción. Por eso tantos prefieren la distancia emocional disfrazada de libertad,
cuando en realidad es miedo al colapso interno. Sin embargo, hay algo fascinante en ese colapso. Cuando el ego se rompe, emerge una conciencia más profunda. Es como si el alma aprovechara la grieta para respirar. Y en ese respiro, el hombre se da cuenta de algo estremecedor, que no está buscando placer, está buscando redención, que cada vez que se entrega, intenta limpiar una culpa antigua, sanar una herida que no recuerda. Tal vez el sexo, en su forma más pura, sea eso, una manera de reconciliarse con lo que uno fue antes de aprender a tener miedo. Y entonces empieza el cambio. Ya no busca intensidad, busca autenticidad. Ya no se pregunta si lo hizo bien, sino si fue real. Porque cuando el acto se vuelve consciente, cada toque tiene peso, cada mirada tiene significado. Es el momento en el que el deseo deja de ser una huida y se convierte en un regreso a lo esencial, a lo humano, a lo que no necesita demostrar nada. Y ese regreso no es placentero, es revelador, porque en él, el hombre descubre que la verdadera intimidad no se mide en orgasmos, sino en cuánto de sí se atrevió a mostrar sin fingir. Pero hay una revelación más profunda aún. El hombre no teme ser rechazado por su cuerpo, teme ser rechazado por su alma. Por eso actúa, representa, exagera, porque le aterra la idea de ser visto en su verdad y no ser suficiente. Y sin embargo el amor real empieza justo ahí, donde el miedo no puede sostener el disfraz. Cuando se permite ser mirado en su fragilidad, algo dentro de él se libera. Deja de luchar contra su naturaleza, deja de esconder su ternura detrás de la dureza. Comprende que el deseo no es enemigo del amor, sino su mensajero, que el cuerpo es el medio, pero el alma es el propósito. Y cuando ese entendimiento se asienta, el sexo deja de ser una experiencia que se consume y se convierte en una experiencia que te transforma. Porque cada vez que un hombre se entrega con consciencia, no solo toca a otro cuerpo, toca a su propia verdad. Y ese contacto, aunque breve, aunque efímero, deja una huella que lo empuja a evolucionar, lo obliga a reconstruirse desde dentro, a redefinir lo que significa ser hombre, no como fuerza, no como control, sino como presencia. La presencia de alguien que ya no teme sentir, que ya no huye del abismo, porque aprendió que el abismo también puede ser hogar. Y tal vez ese sea el verdadero secreto de la intimidad. No se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de atreverte a perderte para encontrarte en otro. Porque solo cuando te deshaces de lo que creías ser, puedes descubrir quién eres realmente, cuando ya no hay máscaras, ni ruido, ni miedo. Solo tú, respirando en la oscuridad, y finalmente, en paz. Y si has llegado hasta aquí, quizá empieces a notar algo distinto, no en las palabras, sino en lo que estás sintiendo ahora mismo. Una especie de incomodidad tranquila, una vibración interna, como si algo dentro de ti se estuviera moviendo. No es casualidad. Has estado escuchando sobre el deseo, la sombra, la vulnerabilidad, pero en realidad, lo que acabas de vivir es un espejo. Todo lo que has sentido durante este vídeo no era solo reflexión, era reconocimiento. No estabas mirando hacia afuera, estabas mirándote a ti. Y eso, aunque no lo parezca, es peligroso. Porque una vez que ves tu propia sombra, ya no puedes volver a ignorarla. Ya no puedes refugiarte en la idea de que el sexo es solo un juego, de que la intimidad es solo piel. Porque ahora lo sabes. Cada encuentro es una puerta, y cada puerta te lleva más cerca o más lejos de ti mismo. A partir de este punto, ya no podrás fingir que no entiendes por qué te sientes vacío después del placer, ni por qué algunas personas dejan huellas que no desaparecen. Lo sabes porque lo has sentido, y ese conocimiento, aunque queme, es el principio de tu libertad.
Pero cuidado, porque la libertad no llega con euforia, llega con silencio. Es ese momento en el que ya no necesitas actuar, ni demostrar, ni esconder. En el que puedes mirar a alguien a los ojos y no necesitar decir nada. Porque entiendes que lo importante no era conquistar cuerpos, sino encontrarte dentro del contacto. El sexo consciente no promete placer eterno, promete verdad. Y la verdad, cuando la aceptas, te arranca las mentiras sin anestesia. Y tal vez, si llegaste hasta el final, sea porque algo dentro de ti estaba listo para escucharlo. Porque ya estás cansado de las máscaras, del ruido, de la presión de ser suficiente. Porque por fin te diste cuenta de que la verdadera masculinidad no está en el control, sino en el coraje de sentir. Así que si este vídeo te removió algo, si te hizo pensar, o si te hizo sentir incómodo, eso significa que estás vivo, que algo dentro de ti está despertando. Quiero que escribas en los comentarios una sola frase, la que más resuene contigo ahora. No lo pienses demasiado. Puede ser una palabra, una sensación, una confesión. Escríbela y déjala ahí. A veces, escribir es otra forma de liberar lo que callamos. Y si este viaje te hizo mirar hacia adentro, suscríbete. No porque quieras más vídeos, sino porque aquí vas a encontrar más de eso que el mundo evita mostrarte. La parte cruda, la parte honesta, la parte humana. Y ahora, cierra los ojos. Respira. Siente el peso de tu cuerpo, el silencio entre tus pensamientos. Imagina que estás frente a ti mismo, completamente desnudo, sin nombres, sin títulos, sin historia. Mírate, sin huir. Lo que ves no es debilidad, es verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Gracias por quedarte hasta el final. No necesitas entenderlo todo, solo sentirlo. Porque si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó este vídeo. Has visto tu sombra, y eso, aunque el mundo no lo entienda, es el primer paso para volver a ser real. Nos vemos en el próximo, si es que aún te atreves a mirar dentro.